Bueno, para este video vamos a crear un algoritmo que nos va a permitir dibujar uno o varios píxeles en la pantalla. Esto lo vamos a hacer por medio de OpenGL, que nos permite crear aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. Para ello vamos a hacer utilidad de la biblioteca de Glut, que nos va a permitir hacer uso de funciones de entrada y de salida, es decir, que nos va a permitir interactuar tanto como teclado como ratón, en este caso ratón, y el manejo de ventanas, además de la creación de figuras. Como podemos ver, el código pues ya está listo. Sin embargo, por motivos del primer video y para la explicación de este algoritmo, he decidido poner todo en comentarios e irlo explicando paso a paso. Entonces, nuestro primer paso consiste en incluir nuestra biblioteca llamada gl_glut.h. Después vamos a crear nuestra base del main con parámetros y así ya tendríamos nuestra plantilla básica para el algoritmo. La primera función que vamos a usar es esta, llamada glut_init, cuya función es inicializar nuestra biblioteca de Glut. Nuestra segunda función va a ser glut_init display mode. Como su nombre lo dice, nos va, traducido literalmente sería como modo display. Esto quiere decir que nos va a generar nuestra ventana. Estos dos tipos, especie de parámetros, por decirlo así, nos van a servir. Este que tengo señalado, glut_RGBA, nos va a permitir establecer en qué patrón de colores estamos trabajando. En este caso, red, green, blue y alfa. Por pues las siglas en inglés. Y el segundo parámetro, glut_single, nos va a indicar que estamos manejando solo un buffer, una ventana en un buffer. Y ya, esto es lo que hace esta función. Esta tercera función que vamos a hacer uso se llama glut_init window position. Y otra vez, como el nombre lo indica, nos va a permitir ajustar la posición de nuestra ventana. En este caso está 00. Esta función maneja un sistema similar al plano cartesiano, donde el origen está en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Sin embargo, la única diferencia es que las 10 positivas se encuentran hacia abajo. Por lo tanto, si yo quisiera tener aproximadamente centrada mi ventana, más o menos, pongamos 150 por 150. La siguiente función que vamos a usar es glut_init window size. Para facilidades de el uso de esta función y otros parámetros que vamos a necesitar después, vamos a crear dos constantes en este caso, llamadas ancho y alto. En este caso son 640 por 480. Esto quiere decir que mi ventana va a tener 640 píxeles de ancho por 480 de alto. La siguiente función que vamos a usar
va a ser glut create window. Esta función lo que nos va a permitir es establecer el nombre de nuestra ventana. En este caso la vamos a llamar pixel. Y hay una función muy importante que necesitamos siempre en una aplicación de estas, que se llama glut main loop. ¿Qué va a hacer esto? Que al iniciar nuestro programa, la aplicación quede en un constante loop o repetición tantas veces sea necesario. Listo. Lo tercero que vamos a hacer es crear nuestras funciones que nos van a permitir la creación del pixel. Entonces, la primera que vamos a crear le vamos a decir a nuestro programa cuál va a ser la función del mouse y qué es lo que va a hacer. Para ello hacemos uso de la función glutMouseFunc y vamos a crear una función aparte que se llame ratón, que está por aquí. Con sus atributos. Parámetros. Esta función va a tener otras dos funciones internas. Una de ellas, pinta pixel, que la vamos a crear un poquito más adelante. Y esta, muy importante, glclear, que nos va a permitir hacer esta función. glclear tiene aquí esta especie de parámetro que lo que hace es que nos va a limpiar nuestra memoria o nuestro buffer. Es decir, cada vez que hagamos un píxel lo va a guardar y cuando queramos hacer otro nos va a borrar todo lo anterior que hemos hecho. Lo ponemos en esta función con el objetivo de precisamente que lo borre cada vez y que nos limpie cada vez que usemos esta función del ratón. En otras palabras, cada vez que hagamos un clic nos va a limpiar nuestra pantalla. Además, obviamente para esta función glclear pues tenemos varios parámetros, pero en este caso glcolor le está indicando que vamos a hacer uso de parámetros de colores. Bueno, después vamos a hacer vamos a crear nuestra función llamada pintaPixel. Esta pintaPixel, pues su objetivo es crear nuestro pixel. Vamos a tener dos parámetros, X y Y, que van a actuar como las coordenadas de donde queremos ubicar nuestro pixel. La función que vamos a usar la vamos a llamar glBegin gl_points. Esta es una primitiva de las bibliotecas de Glut, que en este caso nos va a permitir crear puntos precisamente, o píxeles. También puede hacer uso de otras figuras como triángulos, líneas, polígonos y bueno, entre otras. La segunda que vamos a usar es GL Vertex 2D.
Perdón. Esta función nos va a indicar en qué dimensión vamos a estar trabajando y en qué tipo. En este caso, de 2 dimensiones y de double. Y nuestros parámetros son las coordenadas de donde va a estar ubicado nuestro píxel. Esta función begin siempre va a trabajar de la mano con la función end. Además, vamos a hacer uso de esta función flush, que su objetivo es limpiar los buffers para que el proceso sea más rápido, se demore pues el tiempo mínimo posible. Ya que tenemos nuestra función pinta pixel, vamos a regresar a nuestro main y vamos a crear la última función, glut display func. ¿Qué quiere decir esto? Esta función nos va a permitir establecer las propiedades o lo que se pretende hacer con el display o la pantalla. Yo en este caso creé una función llamada propiedades, que está por aquí. Listo. Ay, perdón. Y dentro de esta función vamos a usar otras funciones. La primera va a ser GL clear color. ¿Para qué nos va a servir esta función? Esta función lo que nos va a permitir es establecer el color de la pantalla de fondo. Estos parámetros son lo mismo que RGBA, que es nuestro sistema de colores. Vamos a reemplazarlos por porcentajes. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Los colores de tipo RGBA tienen un tipo de mezcla de pues en inglés additive color mixing, o en español mezcla aditiva del color. Esta teoría pues dice que dependiendo de la cantidad de colores primarios, que en este caso son estos tres, que mezclemos, nos va a dar como resultante otra tonalidad o un color complementario. La siguiente función que vamos a usar va a ser GL point size. Pues ya como el nombre lo dice, simplemente nos va a permitir establecer el tamaño de nuestro punto. En este caso 12 píxeles. Obviamente pues podría ser de un solo píxel, pero pues para motivos del video vamos a establecer un tamaño un poco más grande. El siguiente, GL color 3F, F de flotante obviamente. Como este anterior, lo que nos va a permitir es establecer el color de nuestro punto y funciona exactamente igual a esta primera función que habíamos establecido. Podemos cambiarle 3, digamos, y acá pongámosle 1. Listo. La última función de la que vamos a hacer uso es glue ortho 2D. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Esta función lo que hace es una proyección ortográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que
nos va a permitir proyectar la selección con el mouse a la pantalla. Básicamente va a permitir que el mouse se dirija exactamente al punto o a la coordenada en donde estamos seleccionando y nuestro punto se dibuje allí. Nuestro programa pues ya estaría. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a depurar y a compilar. Acá se nos abre nuestra ventana, qué pena, con nuestro nombre que le pusimos. Y al hacer clic, nuestro píxel o nuestra combinación de píxeles, que viene siendo un punto, se nos va a dibujar. Como les decía antes, esta función clear nos va a borrar nuestra memoria cada vez que hagamos clic o hagamos una interacción con el programa por medio del mouse. Vamos a cambiar, digamos, el ancho. Vamos a poner una pantalla un poco más grande, 1080 por 740, digamos, para hacer una prueba secundaria. Vamos a cambiar, no sé, el color. 0.5. Cambiemos el color, el tamaño del punto, de nuestro punto. El color también puede ser de de nuestro punto. Ya, perdón. Y ¿qué más podríamos cambiar? Podríamos cambiar, por ejemplo, la posición de nuestra pantalla. Podríamos ponerla en 0. Pongámosla en el origen. Y listo. Vamos a hacer una segunda prueba. Nuestra pantalla evidentemente es mucho más grande. Se ubica en el origen. Y nuestros colores han cambiado. Vamos a hacer una última prueba, pero vamos a hacer que nuestro buffer no se borre. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Para que el buffer no se borre, no tendríamos que llamar a la función cada vez que interactuáramos con el ratón. Por lo tanto, pues la sacamos de nuestra función ratón y la podríamos poner aquí en el main. Listo. Podríamos cambiar otra vez el color un poco. Depuramos. Y nuestros puntos no se borran. Obviamente, porque la función encargada de borrar nuestra memoria no está siendo llamada cada vez que interactuamos con nuestro ratón. Bueno, pues no siendo más, este ha sido nuestro programa y de esta manera hemos creado un algoritmo para dibujar un conjunto de píxeles o un punto o varios puntos a la vez. Gracias y hasta luego.